¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. En días pasados se presentó un debate interesante en el Congreso de la República a raíz de la presentación de un proyecto de ley, el 174, que pues trataba de hacer una reforma a la ley de televisión, presentar también lo que se ha llamado la convergencia de medios, pero lo que se destacó, digamos, a través de la ciudadanía y otros movimientos, es que este proyecto podría afectar dramáticamente a la televisión pública y por supuesto nos afectaba a los canales regionales. Para hablar sobre ese tema está con nosotros hoy acá la doctora Ludy Páez, gerente del canal TRO, quien además tuvo, digamos que participación, gerente, la vimos a través, bueno, de las pantallas de precisamente de la televisión nacional, en esa presentación en el Congreso. Yo quiero pedirle no solamente a quienes son parlamentarios actualmente, sino quienes van a integrar el nuevo Congreso de la República después del 20 de julio, que nos permitan hacer un equipo de trabajo conjunto. Allí reflejada la televisión pública nacional como es RTBC, la regional como los 8 canales regionales, ustedes, sus asesores, el Ministerio de las TIC, obviamente la Autoridad Nacional de Televisión, y logremos un proyecto de ley que pueda ser socializado, que pueda ser discutido y que tenga proyección y satisfacción nacional. Hay que actualizar la ley de televisión, hay que tener en cuenta las nuevas pantallas, en fin. Pero hombre, algo pasó en la presentación del proyecto y resultaba afectada sobre todo la financiación de la televisión pública. ¿Cómo es el meollo del asunto, gerente? El año inmediatamente anterior, el ministro de las TIC presentó un proyecto de ley para hacer la creación, para generar la creación de un ente regulador. Entendible claramente que en virtud del ingreso nuestro, de nuestro país, a la OCDE, que somos el país número 37, habían algunos elementos que debían ajustarse para lograr tener como mayor complacencia de este organismo internacional, de una parte y de otra parte también obtener un apoyo y ponernos a la vanguardia de lo que tenemos hoy en día con las diferentes plataformas. Entonces la OCDE dice, ustedes deberían tener un ente regulador, lo tienen todos los países, se ha venido moviendo este proceso y efectivamente se hace la propuesta. Pero un ente regulador, y sobre pretexto, un ente regulador de todos los medios. De todos los medios. Porque tenemos a la NTV que es de televisión, claro, ¿no? Que es de televisión, pero la idea era poder regular absolutamente. Que es lo que se llama ahora la convergencia. La convergencia. Okay. Entonces ese iba a generar el control de alguna manera de todos esos medios que no era solamente la televisión. ¿Qué entendemos nosotros? Que aprovechando ese espacio, pues dijeron, metámosle estos otros articulitos y de paso acabamos con la Autoridad Nacional de Televisión y de paso los recursitos que le están llegando a los canales regionales, pues venga para acá y los redistribuimos porque alcance para todo el mundo. Y entonces con el proceso aquel de la convergencia dijeron, creemos un fondo convergente. Por eso nuestro proyecto de ley, el del Gobierno Nacional, preveía que se mantuviera el fondo de televisión con los recursos de la contraprestación específicamente para la televisión pública y para que se pudiera seguir financiando tal como se ha venido haciendo en estos años. Que eso no se mantiene en la ponencia del doctor Fernández, se llega a un solo fondo, cosa que nos preocupa porque entendemos también la preocupación de los canales públicos de si tenemos un solo fondo no está necesariamente garantizada esa financiación porque habrá otra serie de temas que podrían quedar primero eventualmente. En algún momento del debate, nosotros encontramos al ponente del Senado que ya era el malo del paseo. En ese momento, el senador llega y dice... Sí, pero es que no se nos olvide que yo estuve en el Ministerio de las TIC y en el Ministerio de las TIC me dijeron es que el propósito es que estos articulados se mantengan así como los estamos planteando. El ministro dice que eso no es cierto, el senador dice que eso sí es cierto. Simplemente me acogí a un estudio que hizo el DNP y me perdona que la contradiga, señora ministra, donde sí tuvo asiento el Ministerio de las TIC, en cabeza, incluso aquí tengo el nombre del funcionario, Juan David Olarte. Desconozco cuál es su función y su cargo dentro del ministerio, pero ahí estaba sentado, poniéndose de acuerdo en cuál debería ser la tasa de contraprestación. Esto no me lo inventé yo. Y ahí entró un rifirrafa que finalmente convocó a que el ministerio dijera retiro el proyecto.
Nosotros realmente nos alejamos de la ponencia y por eso realmente de manera responsable consideramos que lo mejor era retirar el proyecto de ley, siguiendo lo que dispone el artículo 155 de la ley quinta. Pues nosotros también tuvimos la oportunidad de seguir ese debate a través precisamente de la señal institucional. Vimos allí en cámara tanto a la ministra encargada, estuvo el ponente, estuvieron nuestros gerentes de los canales. Vamos a recordar en la siguiente nota aspectos destacados precisamente de ese debate. Yo creo que fue una falta de respeto con el Congreso, con las comisiones sextas de Cámara y Senado, especialmente conmigo. Yo fui el único congresista que radicó ponencias, me tomé el trabajo de estudiarla, de analizarla y de debatirla hoy en frente de todos los gremios y de los demás parlamentarios, y no era la forma. Simplemente, si el gobierno no comparte algunas posiciones del Congreso, tiene que debatirlas con argumentos y no meter una carta grosera por demás, retirando un proyecto que además ha sido de su autoría y cuyo mensaje de urgencia también fue invento del gobierno. Acá quisiera contestarle, aprovechando la ocasión, al senador Mario Fernando Alcocer frente al tema del DNP. Efectivamente, el DNP hizo un estudio donde desde el Ministerio y desde la ANTV fuimos socializados de ese estudio, hicimos parte de esas mesas donde se trabajó, pero lo que usted no sabe, senador Mario Fernández, es que nosotros nos opusimos al estudio. Lo que usted no sabe es que nosotros no solamente en las mesas de trabajo, sino en comunicaciones escritas rechazamos el estudio, porque ese 1.96 no estaba acorde con las necesidades de la televisión pública. Señores y señoras representantes de la televisión pública, ¿por qué quieren estar participando única y exclusivamente de un fondo que irá de capa caída cada vez con menores recursos de aquí hacia adelante por el cambio de la naturaleza del negocio, sino todo lo contrario? Empiecen a disfrutar de algo que es mucho más grande que eso. ¿Cuántos de ustedes saben que el FONTIC es 5 veces el tamaño del fondo de televisión? Este proyecto, como les decía, y ustedes ya lo saben, pretende fusionar dos fondos, el FONTIC y el FONTV. La fusión de estos dos fondos tienen objetivos totalmente diferentes y dejaría en el aire la capacidad de la distribución de recursos, el monto, la vigencia, la garantía y los topes para la distribución, que hoy lo hace perfectamente la Autoridad Nacional de Televisión. La televisión regional fue creada para que visibilizáramos y tuviésemos la idiosincrasia nuestra reflejada allí. Y ustedes son los únicos capaces de sostenerlo. Son los únicos que le podrían dar el voto de confianza realmente a los canales públicos. Desde que yo estoy en el canal TRO, desde el año 2016, no he visto un solo peso de apoyo de Mintic, con todo el respeto de Mintic. De pronto no ha habido plata. Ellos no nos han enviado un recurso. La plata que nosotros recibimos es la plata que los cableoperadores pagan y que el Ministerio de Hacienda distribuye. Pero no tenemos recibido un solo peso de inversión nacional. De inversión departamental, nuestras gobernaciones no son precisamente las más opulentas económicamente. Todos hemos vivido la misma crisis. Pero en la crisis no puede ser que los más débiles paguen esto. Frente hace un par de años, de pronto un poco más, la Dirección Nacional de Planeación presentó pues un diagnóstico que ellos hicieron. Tuve la oportunidad de estar ahí cuando lo presentaron y básicamente planteaban que la financiación de la televisión pública como está ahora se iba a disminuir. Lo que decía el diagnóstico era que los cableoperadores pues cada vez recibían menos y que entonces por consiguiente la televisión pública iba a recibir menos. Eso estaba ahí en el meollo también del asunto, ¿no? O sea, ¿a quién beneficiaba esta nueva reforma y cómo se fue transformando ese proyecto de ley, gerente? Beneficiaba a la televisión privada. Entonces los privados iban a tener como el dominio total, y es que la televisión pública no solamente fue tendencia en esa época, sino que empezó a hacer un posicionamiento nacional. Y claro está que los canales privados no reflejan la realidad regional, y que sí lo hacemos nosotros los canales regionales, y que los 8 canales regionales unidos, ya teníamos una primera pelea ganada con la Corte Constitucional que dijo, no señor, la identidad cultural de cada una de las regiones tiene que verse reflejada a través de los canales regionales, de tal manera que todos los cableoperadores están obligados a tenerlos dentro de su parrilla de programación. Esto le generó, creo que alguna incomodidad a los canales privados,
porque es que usted no deja de ver los canales públicos y lo que pasa en sus regiones, y aparte de eso la idiosincrasia de las regiones reflejadas allí en la pantalla de televisión. Entonces, los grandes ganadores definitivamente eran la televisión privada, pero la gran unión de la televisión pública y la gran defensa que ha hecho la gente, todas las personas, los medios de comunicación, las empresas en cada una de las regiones, de lo que es la idiosincrasia y la identidad cultural de cada región, es lo que nos mantiene a nosotros vivos. Vamos a continuar charlando con la doctora Ludy Páez, gerente del Canal TRO, acerca de todo este movimiento que se generó para reflexionar en torno a los cambios en la ley y cómo afectaban a la televisión pública. Como artistas y como trabajadores del arte somos constructores de identidad y aportamos a nuestro patrimonio cultural. La televisión pública es el lugar para realizar ficciones, documentales, magazines, programas de todo tipo y de altísima calidad que no dependan de la tiranía del rating y la pauta publicitaria. Alce su voz en defensa de la televisión pública para que nos oigan y se sienten a conversar con nosotros, porque esto no se puede hacer a los machetazos. Bueno, doctora Ludy, usted lo decía en el primer bloque de este programa, que fue algo sorprendente cómo la ciudadanía empezó también a participar y a defender la televisión pública. Incluso, digamos que colegas de otros países me comentaban y me decían, oye, qué experiencia tan interesante, tan bonita. Y esto tiene un trasfondo. O sea, para que los cantantes, los actores, diferentes personajes empezaran a hablar y a defender la televisión pública, es porque algo está pasando. ¿Qué está pasando, gerente, en los últimos años que hemos visto nosotros en el cambio de la televisión pública? Se han mejorado los contenidos, la participación de la ciudadanía, el posicionamiento de los canales en sus regiones. Eso es lo que está pasando. La gente quiere que lo suyo, el sentido de pertenencia. Estamos gratificantemente complacidos, decimos nosotros en este momento, porque es que el Gran Santander se conmovió, se convocó a esa participación y dijo, esto es mío. Los paisas hicieron lo mismo, los costeños hicieron lo mismo, la costa pacífica hizo lo mismo, el eje cafetero. Entonces, creo que esa gran convocatoria dijo, pero un momentico, ahora que me doy cuenta, esta es mi propiedad. Pues escuchemos nosotros esas voces que les decía anteriormente. Fue sorprendente cómo de manera espontánea fueron apareciendo en defensa de la televisión pública. La televisión pública colombiana es uno de nuestros grandes patrimonios culturales, técnicos, audiovisuales que tenemos. Ganamos premios, nos admiran en el continente, tenemos el mejor fondo de financiamiento de la televisión pública, que antes había que incrementarlo, un ecosistema de impuestos a la televisión privada, a las licencias, a las cableras, que es ejemplo para toda América Latina. Y ahora ustedes, señores congresistas, señor presidente, señor ministro Rosso, quieren acabarlo. Es rarísimo. ¿Por qué beneficiar a DirecTV y las cableras internacionales? Pregúntese por qué el ministro, de dónde viene, con quién trabajaba antes, a quién le hace el favor. Por la soberanía audiovisual colombiana, por favor, no te tiren la televisión pública. ¿Por qué están haciendo un proyecto en franca contravía con los preceptos y con las sugerencias de la OCDE a la que acabamos de entrar? ¿Por qué estamos hipotecando la realización de contenidos de calidad en todas las plataformas a los intereses de las empresas que solo tienen intereses comerciales? ¿Qué necesidad hay de reducir la financiación ya escasa de la televisión pública? ¿Por qué el afán? ¿Qué necesidad tienen de pasar ese proyecto al machetazo? Si igual les va a tocar rehacerlo después de tanto que le falta. ¿Por qué nos vamos a negar la posibilidad de tener una televisión pública de calidad? Una televisión que genere contenidos entretenidos, educativos. Que reflejan lo que somos los colombianos. ¿Por qué? ¿Para qué? No tiene sentido. La televisión pública nos muestra la realidad de un país, por eso es tan importante defender esa información, esa programación que nos muestra la realidad de lo que somos, las costumbres, el folclore, los trabajos, nuestra realidad. Necesitamos una discusión amplia, suficiente, que involucre a todos los sectores. Esto no es a dedo, esto no es un cuarto, esto es una discusión amplia y suficiente de la Ley 174. Bueno, gerente, se logró la movilización, estuvieron ustedes en el Congreso. ¿Qué pasó, digamos, en esos momentos previos? Es decir, ¿había conciliación, no había conciliación? Es que no había tiempo tampoco de hacerle
lobby o cambios o análisis, porque una cosa fue el primer proyecto que teníamos, incluso yo también asistí a una reunión de esas en Cali y decíamos, bueno, esto va interesante. Y otra cosa fue lo que se presentó ya. Hubo unos cambios que no, ¿de dónde salieron esos cambios? Eso fue lo que nosotros le planteamos. Ellos decían, pero acuérdense, decía la viceministra que estaba como ministra encargada, acuérdense que nosotros hicimos socializaciones en los diferentes departamentos y ustedes, los canales regionales, asistieron y ustedes participaron. Entonces, claro, cuando nosotros intervenimos, ya en ese momento uno olvida, pues como típico del Gran Santander, lo que tenemos que decir no lo mandamos decir con nadie, entonces le digo, no, ministra, nosotros una cosa hicimos allá en esas reuniones y otra cosa fue lo que ustedes decidieron. Jamás se habló de hacerle cambios al manejo o al desarrollo, al desenvolvimiento de la televisión pública. Nosotros nos enteramos por aquello del voz a voz. Oiga, van a aprobar en el Congreso y en las sesiones conjuntas de Cámara y Senado que la televisión pública se queda desfinanciada. ¿Es que los porcentajes variaban? Variaban ostensiblemente. Mucho, ¿no? Variaban ostensiblemente. De recibir el 4% bajábamos al 1.5%. Entonces realmente estábamos totalmente desfinanciados y eso para distribuirlo entre 8 canales regionales más RTBC, que es el gran canal de canales. Entonces dijimos, no, nos van a moler. Y nosotros tenemos una zona de frontera que tiene dificultades económicas, que no puede intervenir de manera activa en este proceso de proteger o de ayudar a financiar la televisión pública, de tal manera que nos tendríamos que acomodar a decirle, bueno, pues hagamos emisión y dediquémonos ahí quieticos a gerenciar. Y no estamos acostumbrados a ese no es el propósito de la televisión pública. Después de la siguiente pausa, precisamente eso. Vamos a la esencia. ¿Por qué la televisión pública? ¿Por qué los canales regionales? ¿Para qué se crearon? ¿Y por qué la gente los está defendiendo? Ya regresamos. Bueno, ya en la parte final de Control TV, hoy con la doctora Ludy Páez, gerente del canal TRO, charlando sobre el proyecto de ley 174, que bueno, aunque en un comienzo decíamos, bueno, obedece también a estos cambios que se están generando en el mundo a través de la convergencia de medios, no puede ser sacrificando lo que ha conseguido la televisión pública, particularmente sus contenidos, sus programas, cómo llega a las regiones. Escuchemos también otras voces hablando sobre este tema y precisamente reflexionando sobre por qué la televisión pública hay que defenderla. Aunque los contenidos de la televisión pública y la televisión privada pues son bastante diferentes, no necesariamente son excluyentes. Uno encuentra productos propios de la televisión comercial que tienen perfecta cabida en la televisión pública y productos de la televisión pública que están en la televisión privada, ya sea canales comerciales, cableoperadores o las mismas OTT. Yo pienso que la gran diferencia es la finalidad. La televisión comercial busca ante todo rentabilidad, que las cifras cuadren, que la gente se entretenga, que se hable, en fin, tiene que ver más que todo con un negocio, mientras que la televisión pública está destinada a otros fines como crear nación, fortalecer tejido social, generar memoria, dejar documentos. Entonces, algunos de esos programas que pueden estar en la televisión pública son de interés para la comercial, pero yo pienso que esa principal diferencia está en la finalidad. Hoy el Congreso de la República con mayoría absoluta decidió acoger la solicitud del Gobierno Nacional de retirar un proyecto de ley que el mismo gobierno había presentado con nota de urgencia hace algunos meses. La ponencia de ley 174 presentada por el senador Mario Fernández Alcocer generaba muchas dudas en el sector, particularmente frente a las garantías de la televisión pública, porque el texto propuesto sugería la fusión del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, FONTV, con el Fondo para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, FONTIC, destinando el grueso de los recursos en el objeto de la propuesta para proyectos de tecnologías de información y comunicación. Esto significa que corría un grave riesgo la televisión pública de ser desfinanciado y por esta razón, después de las alarmas que se prendieron por parte de diferentes sectores de la industria, el sector audiovisual y la sociedad civil, se tomó la decisión de hundir este proyecto. Es muy importante el rol que está cumpliendo en la actualidad la televisión pública, porque está llevando solidaridad, identidad regional, muestra los problemas y acerca a las comunidades a su entorno. Definitivamente es el proceso más importante
el que cumple en la actualidad, a raíz de que los ciudadanos pueden sentirse acompañados de una televisión regional que está mostrando a su gente, a su folclore, a su entorno, a su historia y todo lo que tiene que ver con ellos. A partir de ahí surge la posibilidad de que nazca un nuevo proyecto de ley que sea mucho más incluyente, que tenga un debate amplio y suficiente con todos los sectores, particularmente con los canales de la televisión pública, que busque la solución de un regulador convergente, que es muy necesario para el sector, pero sin desfavorecer los intereses de ninguno de los sectores, y muy particularmente que propenda por una regulación integral de todo el sector TIC, incluyendo las plataformas over the top. Es decir, que sistemas como el de Netflix, sistemas como YouTube, como Amazon Online Video, también aporten para la financiación del Fondo del Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, toda vez que se requiere equilibrar el terreno de juego, que todos los actores tengan márgenes de utilidad suficientes para existir, pero que garantice una televisión pública de calidad en la que se vean reflejadas todas las regiones. Gerente, ya para finalizar, entonces, digamos, listo, se retiró el proyecto de ley, pero hay que estar pendientes. Sobre todo, ¿en qué puntos concretos, gerente? Para estar pendientes cuando se vuelva a presentar un nuevo proyecto de ley. Entes reguladores. Ajá. ¿Y quién va a asumir la coordinación o la dirección general de estos medios de comunicación? Creo que eso es lo más importante. Ahora, obviamente no podríamos descartar la financiación. Yo creo que también tenemos que apuntarle, y es lo que le decíamos al Ministerio de las TIC, usted forma parte de la junta de todos los 8 canales regionales y es un miembro muerto. Ahí está como un invitado de piedra, porque en alguna época ministros diferentes hacían inversiones y lograban generar mayor producción de contenidos con los canales regionales. Este cuatrienio pasamos sin pena ni gloria. Entonces, allí también quedan recursos que permiten que se fortalezca la industria audiovisual y que tengamos participación de muchísima más gente. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos mucho en el tema de los recursos, pero especialmente en la creación del ente regulador y coordinador de estos medios de comunicación. El Congreso entendió el llamado que le estaba haciendo todo el país, no solamente el sector audiovisual, sino todos los ciudadanos de Colombia que entienden el valor patrimonial, el aporte que le hace la televisión pública regional a la construcción de identidad. La televisión pública es de todos, que la televisión pública se defiende y que vienen muchos contenidos, más contenidos de excelente calidad para que todos ustedes los disfruten. Es una nueva oportunidad para los canales en esta nueva etapa que seguramente vendrá otro proyecto, pero que sea para fortalecer los canales públicos. Hemos garantizado la sostenibilidad de la televisión pública, tenemos hasta los próximos 10 años, hasta el 2027, que fue el último cálculo que hicimos, hacerla sostenible, hacerla incluyente, sobre todo hacerla participativa, democrática. Ahora, yo también, digamos que sugiero que estemos pendientes respecto a la autonomía del ente regulador, gerente, que ese era, digamos, como el espíritu de la Constitución Nacional. O sea, que decía, vea, un ente que no dependa exclusivamente pues del gobierno de turno, sino que incluya gente de la academia, de las gobernaciones, la sociedad civil y por supuesto el gobierno también está allí, pero en esta nueva forma queda completamente diluido dentro del gobierno. Entonces también asumo que vamos a estar pendientes en eso. Gerente, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Mario, y seguimos siendo tendencia nacional siempre que cada uno de los amigos del Gran Santander, habitantes del Gran Santander, quieran que el canal regional siga siendo de esta región. Y ustedes recuerden, controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com es el correo para que se comuniquen con nosotros, sus inquietudes. Nosotros las escuchamos, las analizamos, todo con el objetivo de que tengamos cada vez una televisión de calidad. Canaltro.com